Mi nombre es Aurora Mendoza. Tengo 72 años, y durante toda mi vida me enorgullecí de ser la madre más dedicada que pudiera existir. Trabajé incansablemente para darle a mi única hija, Beatriz, todas las oportunidades que yo nunca tuve. Lo que nunca imaginé es que esa misma hija me abandonaría en un asilo mientras se iba de vacaciones de lujo con la familia de su esposo. Cuando mi esposo Miguel murió hace 8 años de cáncer, me quedé sola con Beatriz, que entonces tenía 32 años y acababa de divorciarse de su primer marido. Durante esos años difíciles, fui su apoyo incondicional. La consolé, la ayudé económicamente, cuidé a mi nieta Sofía mientras ella rehacía su vida y estuve presente en cada momento que me necesitó. «Mamá», me decía Beatriz, durante esas noches difíciles después de su divorcio, «no sé qué haría sin ti. Eres la mejor madre del mundo». 2 años después, Beatriz conoció a Roberto, un hombre de 45 años que trabajaba como gerente en una empresa multinacional. Roberto parecía un buen hombre, educado, trabajador y aparentemente dispuesto a aceptar que Beatriz tenía una hija de 12 años de su matrimonio anterior. Cuando Beatriz y Roberto decidieron casarse, yo me ofrecí a pagar parte de la boda. Había estado ahorrando dinero de mi pensión durante años y quería que mi hija tuviera la celebración hermosa que siempre había soñado. «Mamá», me dijo Beatriz con lágrimas en los ojos cuando le entregué 150.000 pesos para su boda, «eres increíble. Prometo que algún día te voy a devolver todo lo que has hecho por mí». La boda fue perfecta. Beatriz se veía radiante, Roberto parecía enamorado, y yo me sentía orgullosa de haber contribuido a su felicidad. Durante la ceremonia, Beatriz me dedicó unas palabras que me hicieron llorar de emoción. «Quiero dedicar este momento a mi madre, Aurora, quien ha sido el pilar de mi vida. Sin su amor, su apoyo y sus sacrificios, yo no estaría aquí hoy. Te amo, mamá». Después de la boda, Roberto se mudó a la casa donde Beatriz y Sofía habían estado viviendo, y al principio todo parecía marchar bien. Roberto era cordial conmigo, aceptaba que yo visitara regularmente y parecía entender la importancia de mi relación con Beatriz y Sofía. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Roberto tenía padres muy presentes en su vida. Don Fernando y doña Carmen, una pareja adinerada de 70 años que habían tenido mucho éxito en el negocio inmobiliario. Desde el principio, fue evidente que ellos tenían expectativas muy específicas sobre cómo debía ser la vida de su hijo. «Roberto», escuché que le decía a doña Carmen durante una cena familiar, «esperamos que ahora que estás casado, tú y Beatriz puedan acompañarnos en nuestros viajes. Tenemos planeado ir a Europa el próximo año». «Por supuesto, mamá», respondía Roberto. «Beatriz está muy emocionada de conocer el mundo». Yo notaba que en esas conversaciones sobre viajes familiares, planes futuros y actividades sociales, mi presencia se volvía cada vez más incómoda. Los suegros de Beatriz la incluían en todos sus planes, pero era evidente que yo no era parte de su visión de familia. «¿Aurora?», me decía doña Carmen con una sonrisa forzada cuando yo aparecía en reuniones familiares. «Qué bueno que puedas venir a visitarnos. Visítanos, como si yo fuera una invitada en la vida de mi propia hija, no su madre». Durante el primer año de matrimonio, Beatriz aún mantenía nuestra relación cercana. Me llamaba regularmente, me invitaba a almorzar los domingos y seguía incluyéndome en las decisiones importantes sobre Sofía. Pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles. «Mamá», me dijo Beatriz durante uno de nuestros almuerzos dominicales, «Roberto piensa que tal vez deberías visitar un poco menos. Dice que es importante que nosotros tengamos tiempo como familia». Yo había sido parte de la vida de Beatriz durante 40 años. Había sido madre soltera durante 12 años, criando sola a Sofía cuando Beatriz trabajaba. Y ahora resulta que yo no era parte de la familia nuclear. «Beatriz», le dije con preocupación, «espero que Roberto entienda que nuestra relación es muy importante. Tú siempre has sido lo más importante en mi vida». «Por supuesto, mamá», me respondió, pero su tono no tenía la calidez de antes. «Solo necesitamos encontrar un equilibrio». El equilibrio resultó ser visitarla cada 2 semanas en lugar de 2 veces por semana. Luego, se convirtió en 1 vez al mes. Después, en ocasiones especiales solamente. Pero lo que más me dolía era ver cómo Beatriz se acercaba cada vez más a los padres de Roberto. Comenzó a llamar papá Fernando y mamá Carmen a sus suegros, algo que me partía el corazón cada vez que lo escuchaba. Mamá Carmen me dio el consejo más sabio sobre la decoración de la casa. Me contaba Beatriz
durante nuestras conversaciones telefónicas cada vez más esporádicas. Papá Fernando nos va a ayudar con la inversión para comprar una casa más grande. Me informaba en otras ocasiones. Papá Fernando, mamá Carmen, como si los hubiera conocido toda su vida, como si fueran quienes la habían criado y sacrificado por ella durante 4 décadas. El punto de quiebre llegó cuando Beatriz cumplió 2 años de casada. Roberto organizó una fiesta de aniversario e invitó a familiares y amigos cercanos. Yo asumí automáticamente que estaría invitada. Después de todo, era la madre de la novia. Pero 3 días antes de la fiesta, Beatriz me llamó con una noticia que me destrozó. «Mamá», me dijo con voz incómoda, «sobre la fiesta del sábado. Roberto y yo decidimos que va a ser algo muy íntimo. ¿Solo familia inmediata?» «Drenia», le pregunté con confusión. «Beatriz, yo soy tu madre». «Sí, mamá, pero es que los papás de Roberto van a estar ahí, y ellos prefieren reuniones pequeñas. No quieren que sea algo muy grande». «Beatriz», le dije tratando de mantener la calma, «¿me estás diciendo que los padres de Roberto están invitados? ¿Pero yo no?» «Mamá», me respondió con una voz que no reconocía. «Trata de entender. Roberto y yo estamos construyendo nuestra nueva familia. A veces eso requiere tomar decisiones difíciles». Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de Miguel. Mi única hija, por quien había sacrificado todo, me estaba excluyendo de su vida para complacer a una familia que había conocido hace apenas 2 años. Pero eso era solo el comienzo de una traición que me rompería el corazón para siempre. Los meses siguientes a la exclusión de la fiesta de aniversario fueron devastadores. Mi relación con Beatriz se deterioró rápidamente y pude ver cómo los padres de Roberto tomaban el lugar que yo había ocupado durante 4 décadas en la vida de mi hija. «Mamá», me dijo Beatriz, durante una de nuestras llamadas telefónicas cada vez más raras. Papá Fernando nos invitó a pasar las vacaciones de Navidad en su casa de la playa. Va a ser la primera Navidad de Roberto y mía como familia. «¿Y yo?», le pregunté con el corazón en la garganta. «Bueno, mamá», me respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Tú puedes celebrar con la familia de tu hermana. Nosotros necesitamos tiempo para consolidarnos como pareja». ¿Consolidarse como pareja? Llevaban 2 años casados, y yo había estado presente en la vida de Beatriz durante 40 años. ¿Qué necesitaban consolidar que requiriera excluirme completamente? Esa Navidad la pasé sola en mi departamento, viendo por la ventana a las familias que se reunían en las casas vecinas, mientras mi hija celebraba con los padres de Roberto como si fueran su verdadera familia. Pero lo peor vino cuando mi salud comenzó a deteriorarse. A los 71 años desarrollé diabetes e hipertensión, y el médico me recomendó que tuviera a alguien cerca que pudiera ayudarme con las medicinas y estar pendiente de cualquier emergencia. «Beatriz», le dije durante una llamada telefónica, «el doctor dice que necesito que alguien esté pendiente de mí. ¿Podrías venir a quedarte conmigo unos días?» «Ay, mamá», me respondió con impaciencia, «sabes que no puedo. Roberto y yo tenemos compromisos con sus papás. Además, tú eres muy independiente. Estoy segura de que puedes manejar esto sola». ¿Compromisos con sus papás? ¿Esos eran más importantes que la salud de su propia madre? «Beatriz», le supliqué, «no te estoy pidiendo que te mudes conmigo permanentemente. Solo necesito ayuda durante unos días, mientras me adapto a los medicamentos». «Mamá», me dijo con un tono de irritación que jamás había usado conmigo, «no puedes esperar que yo deje mi vida cada vez que tienes un problema de salud. Tienes que aprender a ser más independiente». Durante 40 años, yo había sido la madre más independiente y fuerte que pudiera existir. Había criado sola a Beatriz. Había trabajado para mantenerla, había sido su apoyo emocional y económico en cada crisis. Y ahora que por primera vez en mi vida necesitaba un poco de ayuda, ella me decía que fuera más independiente. La situación empeoró cuando tuve una caída en mi departamento y tuve que ir a las emergencias. Una vecina bondadosa me encontró y me llevó al hospital, donde me dijeron que me había fracturado una costilla y que necesitaba reposo y cuidados durante al menos 2 semanas. «Beatriz», le dije desde la cama del hospital, «tuve un accidente. Estoy en el Hospital General. ¿Puedes venir?» «¿En serio, mamá?», me respondió con molestia evidente. «¿Qué tan grave es? Roberto y yo tenemos una cena importante con sus papás esta noche». «Me fracturé una costilla», le expliqué. «El doctor dice que necesito ayuda durante 2 semanas». «Mamá», me dijo después de una pausa, «no puedo cancelar mis compromisos cada vez que tienes un accidente. Además, los hospitales tienen enfermeras para eso».
Beatriz no vino a verme al hospital, ni esa noche, ni al día siguiente, ni durante toda mi estancia de 5 días. Cuando finalmente me dieron de alta, tuve que tomar un taxi sola de regreso a mi departamento. Esa noche, acostada en mi cama con dolor en las costillas y el corazón completamente roto, entendí que mi hija había tomado la decisión de excluirme de su vida para complacer a la familia de Roberto, pero lo que vino después fue aún peor. 2 meses después de mi accidente, Beatriz me llamó con una propuesta que me dejó sin palabras. «Mamá», me dijo con una voz falsamente dulce, «Roberto y yo hemos estado pensando en tu situación. Creemos que tal vez sería bueno para ti que vivieras en un lugar donde hubiera gente de tu edad y cuidados profesionales. ¿Qué quieres decir?», le pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Hay asilos muy bonitos, donde podrías hacer amigas y tener actividades», me explicó. «Sería mucho mejor que estar sola en tu departamento». «Beatriz», le dije con voz temblorosa, «¿me estás sugiriendo que me vaya a un asilo?» «No es un asilo, mamá», me corrigió. «Es una residencia para adultos mayores, muy elegante. Papá Fernando conoce a alguien que trabaja ahí». Papá Fernando. Otra vez ese hombre dirigiendo las decisiones sobre mi vida. «Beatriz», le dije tratando de mantener la calma, «yo no quiero vivir en una residencia. Quiero estar cerca de mi familia». «Mamá», me respondió con frialdad, «tienes que ser realista. Roberto y yo tenemos nuestras propias vidas. No podemos estar constantemente preocupados por ti». «¿Constantemente preocupados?», le pregunté con incredulidad. «Beatriz, tú no has venido a verme en 2 meses. ¿No has estado preocupada por mí ni un solo día?» «Exacto», me respondió, y su honestidad brutal me dejó sin aliento. «Es demasiado estrés para nosotros estar siempre pensando en si estás bien o no. En una residencia tendríamos la tranquilidad de saber que estás cuidada». En otras palabras, querían deshacerse de mí para no tener que lidiar conmigo. «Beatriz», le dije con lágrimas en los ojos, «yo te crié sola durante 18 años, te pagué la universidad, te apoyé en tu divorcio, cuidé a Sofía, pagué parte de tu boda, ¿y ahora me estás abandonando en un asilo?» «Mamá», me respondió con un tono que no tenía ni una pizca de gratitud o cariño. «Esas fueron tus decisiones. Nadie te obligó a hacer nada de eso. Ahora Roberto y yo necesitamos vivir nuestras vidas sin cargas adicionales. Cargas adicionales. Eso era yo para mi propia hija. Una carga adicional». Esa conversación fue la última vez que hablé con Beatriz como madre e hija. Todo lo que vino después fue una transacción fría, para deshacerse de mí de la manera más conveniente posible. Y lo peor de todo estaba por venir. Durante las siguientes semanas, después de esa conversación devastadora, Beatriz no me llamó ni una sola vez. Yo esperaba que recapacitara, que se diera cuenta de lo cruel que había sido, que recordara todos los años de amor y sacrificio que yo había invertido en ella. Pero en lugar de eso, recibí una visita inesperada. Un viernes por la mañana tocaron a mi puerta. Cuando abrí, encontré a Beatriz acompañada de un hombre mayor que se presentó como el director de una residencia geriátrica de lujo. «Buenos días, señora Aurora», me dijo el hombre con una sonrisa profesional. «Soy el licenciado Morales, director de Villa Esperanza. Su hija me pidió que viniera a conocerla para hablar sobre nuestros servicios». «¿Qué?», pregunté mirando a Beatriz con incredulidad. «¿Le pediste que viniera sin consultarme?» «Mamá», me dijo Beatriz evitando mi mirada, «solo queremos que escuches las opciones. Villa Esperanza es un lugar muy bonito». Durante la siguiente hora, el licenciado Morales me habló sobre las maravillosas instalaciones de Villa Esperanza. Habitaciones privadas, comida incluida, actividades recreativas y atención médica las 24 horas. «Señora Aurora», me decía el director, «tenemos una lista de espera muy larga, pero su hija ya hizo el depósito para reservarle un lugar». «¿Hiciste un depósito?», Drenia pregunté a Beatriz con horror. «Mamá», me respondió, «es por tu propio bien. En Villa Esperanza vas a estar segura y cuidada». «Beatriz», le dije con lágrimas en los ojos, «¿cómo puedes hacer esto sin siquiera preguntarme qué quiero yo?» «Mamá», me respondió con frialdad, «tienes 72 años. Ya no puedes tomar decisiones tan importantes sola». Ya no podía tomar decisiones sola. La mujer que la había criado sola, durante 18 años, que había trabajado hasta los 65, que había manejado todas las crisis de su vida, ¿ahora resulta que no podía tomar decisiones? Además, agregó Beatriz, Roberto y yo pensamos viajar más seguido con sus papás. No podemos estar preocupados por ti estando aquí sola.
¿Viajar más seguido con sus papás? ¿Esos eran sus planes mientras me mandaban a un asilo? El licenciado Morales me mostró fotografías del lugar. Edificios grises, pasillos estériles, ancianos sentados en sillas de ruedas viendo televisión. Se veía exactamente como lo que era. Un lugar donde las familias mandaban a los adultos mayores para olvidarse de ellos. No, le dije firmemente. No voy a ir a ningún asilo. Mamá, me dijo Beatriz con impaciencia. No tienes opción. Ya está decidido. ¿Ya está decidido? Pon en placement, le grité, perdiendo finalmente la compostura. Beatriz, esa es mi vida. No puedes decidir por mí. Sí puedo, me respondió con una frialdad que me heló la sangre, porque ya no tienes la capacidad de cuidarte sola. En ese momento, entendí que Beatriz había estado planeando esto durante meses. No era una decisión impulsiva. Era un plan calculado para deshacerse de mí. Señora Aurora, intervino el licenciado Morales. Entiendo que es un cambio difícil, pero su hija está tomando la mejor decisión para usted. ¿La mejor decisión para mí?, le pregunté con ira. ¿O la mejor decisión para ella? Beatriz se puso de pie. Mamá, me dijo, el traslado está programado para el lunes. Puedes empacar tus cosas personales más importantes. El resto lo vamos a donar. ¿Van a dar? Drenia, pregunté con horror. Mamá, me respondió Beatriz, en Villa Esperanza no hay espacio para todos tus muebles. Solo puedes llevar lo básico. 40 años de recuerdos, fotografías, muebles que Miguel y yo habíamos comprado juntos, libros que había coleccionado durante décadas. Todo iba a ser donado para que Beatriz pudiera deshacerse de mí más fácilmente. El lunes llegó demasiado pronto. Beatriz apareció con 2 hombres de una empresa de mudanzas para empacar mis pertenencias básicas en 3 cajas pequeñas. «¡Mamá!», me dijo mientras los hombres empacaban mi vida en cajas. «Esto es lo mejor para todos». ¿Para todos? ¿Con placement?, le pregunté con amargura. ¿O solo para ti y Roberto? «Mamá», me respondió, «en Villa Esperanza vas a estar mejor cuidada de lo que yo podría cuidarte». «¿Mejor cuidada?», le grité. «Beatriz, yo no necesito cuidado. Necesito a mi familia». «Bueno», me respondió con crueldad, «tu familia necesita vivir en paz». Esa fue la conversación más dolorosa de mi vida. Mi propia hija me estaba mandando a un asilo para poder vivir en paz sin mí. Cuando llegamos a Villa Esperanza, el licenciado Morales nos recibió con la misma sonrisa profesional. Me asignaron una habitación pequeña con una cama individual, un armario diminuto y una silla frente a una ventana que daba al estacionamiento. «Aquí van a estar muy cómodas, señora Aurora», me dijo el director. Beatriz me abrazó fríamente antes de irse. «Mamá», me dijo, «te voy a visitar pronto». «¿Cuándo?», le pregunté desesperadamente. «Pronto», me respondió sin especificar. Esa fue la última vez que vi a Beatriz durante 3 meses. Tras dejarme en Villa Esperanza, una de las enfermeras me informó casualmente que mi hija se había ido de viaje. Su hija llamó para avisar que va a estar fuera del país durante unas semanas, me dijo la enfermera. Dijo que la familia de su esposo los invitó a unas vacaciones. ¿A dónde fueron?, Drenia, pregunté con el corazón roto. «Creo que a Hawái», me respondió la enfermera. «Qué suerte, ¿verdad?». Hawái. Mi hija me había abandonado en un asilo para irse de vacaciones de lujo a Hawái con los padres de Roberto. Esa noche, acostada en la cama individual de mi habitación estéril, escuchando los gemidos y llantos de otros ancianos abandonados, decidí que Beatriz iba a pagar por lo que me había hecho. Ya no era Aurora la madre sacrificada. Ahora era Aurora, la mujer traicionada que iba a enseñarle a su hija el error más caro de su vida. Durante mis primeras semanas en Villa Esperanza, tuve tiempo para procesar completamente la traición de Beatriz. Mientras ella disfrutaba de playas paradisíacas en Hawái, con los padres de Roberto, yo estaba rodeada de ancianos abandonados que gemían por las noches llamando a hijos que nunca los visitaban. «Señora Aurora», me dijo una de mis compañeras de habitación, doña Carmen de 78 años, «¿cuándo va a venir su hija a visitarla?». «No lo sé», le respondí, porque realmente no sabía si Beatriz tenía alguna intención de visitarme. «Ay, mija», me dijo doña Carmen con tristeza, «mi hijo me prometió que vendría cada semana. Eso fue hace 8 meses». 8 meses. En Villa Esperanza, que llevaban años sin recibir una sola visita de sus familias. ¿Ese era mi futuro? ¿Morir sola en un asilo mientras mi hija vivía su vida en paz? Durante esas semanas de soledad y reflexión, comencé a planear mi venganza. Pero no sería una venganza destructiva o cruel. Sería una lección educativa
que le enseñaría a Beatriz exactamente lo que había perdido. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado mis asuntos legales durante años. «Licenciado», le dije durante una llamada telefónica desde Villa Esperanza, «necesito cambiar mi testamento». «¿Qué cambios quiere hacer, señora Aurora?», me preguntó. «Quiero desheredar completamente a mi hija Beatriz», le dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. «¿Está segura?», «Component placement?», me preguntó el abogado. «Esa es una decisión muy seria». «Completamente segura», le respondí. «Mi hija me abandonó en un asilo para irse de vacaciones a Hawái. Creo que eso demuestra claramente sus prioridades». El licenciado Ramírez me explicó el proceso legal para desheredar a Beatriz y dejar todo mi patrimonio a organizaciones benéficas que ayudaran a adultos mayores abandonados. «Señora Aurora», me dijo, «usted tiene propiedades, ahorros y una pensión considerable. Su hija va a perder una herencia significativa». «Exactamente», le respondí. «Quiero que aprenda que abandonar a tu madre tiene consecuencias económicas reales». Lo segundo que hice fue contactar a mi sobrina Elena, la hija de mi hermana fallecida, quien vivía en otra ciudad y no sabía sobre mi situación. «Tía Aurora», me dijo Elena con shock cuando le conté toda la historia, «no puedo creer que Beatriz te haya hecho esto. ¿Cómo puedes ser tan ingrata?» «Elena», le dije, «necesito tu ayuda para documentar todo lo que está pasando aquí». Elena vino a visitarme a Villa Esperanza y se horrorizó con las condiciones. La comida era terrible, las habitaciones estaban siempre frías, muchos residentes estaban medicados en exceso para mantenerlos callados y el personal médico era mínimo e indiferente. «Tía», me dijo Elena con lágrimas en los ojos, «este lugar es horrible. ¿Cómo pudo Beatriz meterte aquí?» «Porque necesitaba vivir en paz, sin preocuparse por mí», le respondí con amargura. Elena comenzó a visitarme regularmente y a documentar las condiciones deplorables de Villa Esperanza. También me ayudó a contactar a un periodista de investigación que se especializaba en exponer asilos negligentes. «Señora Aurora», me dijo el periodista después de una entrevista, «su historia es perfecta para demostrar cómo las familias abandonan a sus padres en lugares terribles. ¿Estaría dispuesta a que publiquemos su caso?» «Por supuesto», le respondí. «Quiero que todo el mundo sepa lo que mi hija me hizo». Lo tercero que hice fue contactar a Sofía, mi nieta de 18 años, quien había comenzado la universidad y aparentemente no sabía la verdad sobre mi situación. «Abuela», me dijo Sofía cuando logré hablar con ella por teléfono, «mamá me dijo que te fuiste a vivir a una residencia muy bonita, porque querías estar con gente de tu edad». «Sofía», le dije con cuidado, «¿te gustaría venir a visitarme para que veas cómo es realmente este lugar?» «Claro, abuela», me respondió. «Mamá dice que están en Hawái, pero cuando regresen te voy a visitar». «¿Mamá dice que están en Hawái?» Así que Sofía sabía sobre el viaje, pero no sabía que me habían abandonado aquí para poder irse. Lo cuarto que hice fue investigar las finanzas familiares de Beatriz. Durante años, yo había estado ayudándola económicamente sin darme cuenta de que ella y Roberto tenían ingresos muy altos. Elena me ayudó a descubrir que Beatriz ganaba 85.000 pesos mensuales como directora de marketing y Roberto ganaba 120.000 como gerente regional. «Tía», me dijo Elena, después de su investigación, «Beatriz y Roberto tienen ingresos de más de 200.000 pesos mensuales. No necesitaban mandarte a un asilo por razones económicas». «¿Entonces por qué lo hicieron?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque era más cómodo para ellos», me respondió Elena, «especialmente para sus viajes con los suegros. Durante mis 2 meses en Villa Esperanza, mientras Beatriz disfrutaba de Hawái, yo documenté meticulosamente todo. Las condiciones terribles del lugar, el abandono que sufría y el contraste entre mi situación y las vacaciones de lujo de mi hija. También preparé una sorpresa para cuando Beatriz regresara de sus vacaciones. Iba a descubrir que abandonar a Aurora Mendoza había sido el error más caro de su vida. El día que Beatriz finalmente regresó de Hawái, yo ya tenía todo preparado para darle la lección más brutal que jamás había recibido. Beatriz regresó de sus vacaciones en Hawái, bronceada, relajada y aparentemente sin ningún remordimiento por haberme abandonado durante 2 meses en Villa Esperanza. Su primera comunicación conmigo fue un mensaje de texto. «Ya regresé. Te voy a visitar la próxima semana». ¿La próxima semana? Después de 2 meses sin saber nada de ella, ¿me ofrecía una visita la próxima semana? Como si fuera un favor. Pero yo tenía otros planes. Durante su ausencia,
Había estado muy ocupada preparando la lección más importante de su vida. El primer elemento de mi venganza se activó 3 días después de su regreso. El periodista de investigación publicó un artículo devastador en el periódico más importante de la ciudad titulado «Hija, abandona a madre en asilo para irse de vacaciones a Hawái». El artículo incluía fotografías mías en Villa Esperanza, testimonios sobre las condiciones deplorables del lugar y el contraste brutal entre mi abandono y las vacaciones de lujo de Beatriz. También incluía declaraciones de Elena sobre la ingratitud de mi hija, después de décadas de sacrificio maternal. Aurora Mendoza, de 72 años, decía el artículo, fue abandonada por su hija en un asilo de condiciones cuestionables mientras la familia disfrutaba de vacaciones en Hawái con los suegros. La señora Mendoza había pagado la universidad de su hija, contribuido a su boda, y la había apoyado durante su divorcio anterior. El artículo se volvió viral en redes sociales. Miles de personas compartieron la historia, indignadas por la crueldad de Beatriz. Los comentarios eran devastadores. ¿Cómo puede una hija ser tan ingrata? Esa mujer no merece tener madre. Ojalá nunca tenga que depender de una hija así. La historia llegó hasta la oficina donde trabajaba Beatriz. Elena me contó que varios colegas habían reconocido a Beatriz en las fotografías familiares que aparecían en el artículo. «Tía», me dijo Elena durante una de sus visitas, «Beatriz está desesperada. Su jefe la llamó para preguntarle sobre el artículo y varios clientes han cancelado reuniones con ella». «¿En serio?», Drenia pregunté con satisfacción. «Sí», continuó Elena. «Aparentemente, la empresa está preocupada por su imagen pública. Tener una directora de marketing que abandona a su madre no es buena publicidad». El segundo elemento de mi venganza se activó cuando Sofía finalmente me visitó, 3 días después de la publicación del artículo. «Abuela», me dijo Sofía con lágrimas en los ojos, cuando vio las condiciones reales de Villa Esperanza. «¿Mamá realmente te dejó aquí para irse de vacaciones?» «Sí, mi nieta», le respondí con tristeza. «Tu mamá decidió que yo era una carga adicional, que impedía que ella viviera en paz». Sofía se quedó conmigo toda la tarde, viendo las habitaciones frías, conociendo a los otros ancianos abandonados y documentando con su teléfono la realidad del lugar donde su madre me había encerrado. «Abuela», me dijo Sofía antes de irse, «esto es horrible. No sabía que mamá te había hecho esto». «Sofía», le dije, «tu mamá les dijo a todos que yo había elegido venir aquí porque quería estar con gente de mi edad, pero la verdad es que me obligó a venir para poder irse de viaje sin preocupaciones». Esa noche, Sofía confrontó a su madre. Elena me contó después que hubo una pelea terrible en casa de Beatriz. «¡Mamá!», le había gritado Sofía a Beatriz. «¿Cómo pudiste hacerle esto a la abuela? Ella te pagó la universidad, te ayudó con todo, y tú la abandonaste en ese lugar horrible». «Sofía», le había respondido Beatriz, «tú no entiendes las decisiones de adultos. Lo que hice fue lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?», Drenia le había gritado Sofía. «Mamá, todo el mundo está hablando de esto. Mis amigos en la universidad vieron el artículo. Estoy súper avergonzada de ser tu hija». El tercer elemento de mi venganza fue el más devastador. 4 días después del artículo, Beatriz finalmente vino a Villa Esperanza, pero no sola. Llegó acompañada de Roberto y de los padres de él, don Fernando y doña Carmen. «Mamá», me dijo Beatriz con una voz que intentaba sonar amorosa, pero que sonaba desesperada, «vinimos a visitarte». «¿Vinieron?», le pregunté mirando a toda la familia de Roberto. «¿O vinieron a asegurarse de que no cause más problemas?». Don Fernando se acercó a mí con una sonrisa condescendiente. «Señora Aurora», me dijo, «entendemos que usted está molesta, pero Beatriz tomó la mejor decisión para su bienestar». «¿Para mi bienestar?». «Component placement», le pregunté con una risa amarga. «Don Fernando, ¿usted mandaría a su esposa a un lugar como este para irse de vacaciones tranquilo?». Doña Carmen intervino. «Señora Aurora», me dijo, «usted necesita cuidados especializados que nosotros no podemos proporcionar». «¿Cuidados especializados?», Drenia, le respondí. «Doña Carmen, yo no estoy enferma, estoy abandonada». En ese momento, saqué la carpeta que había preparado cuidadosamente durante semanas. «Beatriz», le dije, «ya que viniste con toda la familia de Roberto, quiero que todos escuchen algo muy importante». Saqué los documentos que mi abogado había preparado. «Este es mi Nuevo Testamento», anuncié. Beatriz se puso pálida. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que he decidido desheredarte completamente», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «¡Mamá!», gritó Beatriz,
No puedes hacer eso. Por supuesto que puedo, le respondí. Durante 40 años invertí todo mi dinero, mi tiempo y mi amor en ti. Te pagué la universidad, te ayudé en tu divorcio, contribuí a tu boda, cuidé a Sofía, y tú me pagaste abandonándome en un asilo para irte de vacaciones. Roberto intentó intervenir. Señora Aurora, me dijo, creo que está siendo muy dramática. ¿Dramática?, le pregunté. Roberto, ¿sabías que tu esposa me dejó aquí el mismo día que ustedes volaron a Hawái? ¿Sabías que no se molestó en llamarme ni una sola vez durante 2 meses? Don Fernando y doña Carmen se miraron incómodamente, claramente entendiendo por primera vez la magnitud de la crueldad de Beatriz. Además, continué, todo mi patrimonio ahora va a ser donado a organizaciones que ayudan a adultos mayores abandonados por sus familias. ¿Cuánto dinero?, Drenia preguntó Beatriz con pánico evidente. Mis ahorros, mi casa, mis inversiones y mi pensión acumulada, le expliqué. Aproximadamente 2.800.000 pesos que ya no van a ser tuyos. Beatriz comenzó a llorar histéricamente. Mamá, por favor, ¿puedo cambiar? ¿Puedes venir a vivir con nosotros? ¿Venir a vivir con ustedes?, le pregunté con incredulidad. Beatriz, tú me dijiste que necesitabas vivir en paz, sin cargas adicionales. Pues ahora vas a tener toda la paz que quieras. Señora Aurora, intervino doña Carmen con desesperación, tal vez podemos llegar a un arreglo. ¿Un arreglo? Drenia, le respondí. Doña Carmen, su familia se llevó a mi hija de vacaciones mientras yo estaba abandonada aquí. ¿Qué tipo de arreglo puede compensar eso? Pero mi venganza aún no había terminado. Saqué mi teléfono y marqué un número. Elena, le dije en altavoz para que todos escucharan. ¿Puedes confirmarle a Beatriz cuándo sale publicado el reportaje en televisión? Claro, tía, respondió Elena. Sale mañana en el noticiero de las 8. El reportaje se llama Madres abandonadas. El costo del éxito familiar. Beatriz se desplomó en una silla. ¿Va a salir en televisión? Por supuesto, le respondí. Quiero que toda la ciudad sepa cómo tratas a la madre que te dio todo. Roberto se acercó a Beatriz. Beatriz, le susurró, esto va a arruinar tu carrera. Ya está arruinada, le respondí. Elena me contó que varios clientes han cancelado reuniones contigo. Aparentemente, hacer negocios con alguien que abandona a su madre no es buena imagen corporativa. Don Fernando finalmente entendió la magnitud del desastre. Señora Aurora, me dijo con humildad, ¿qué podemos hacer para remediar esta situación? Nada, le respondí firmemente. Durante 2 meses tuvieron la oportunidad de visitarme, de asegurarse de que estuviera bien, de demostrar que les importaba. En lugar de eso, se fueron de vacaciones y me olvidaron completamente. Beatriz se acercó a mí llorando. «Mamá», me suplicó, «perdóname. No sabía que este lugar era tan horrible». «Beatriz», le dije con una tristeza profunda, «no me abandonaste porque el lugar fuera horrible. Me abandonaste porque era conveniente para ti. Ni siquiera te molestaste en investigar cómo era el lugar donde me estabas mandando». «¿Qué quieres que haga?», me preguntó desesperadamente. «Quiero que vivas con las consecuencias de tus decisiones», le respondí. «Durante 40 años, todas tus decisiones las tomé pensando en tu bienestar. Ahora vas a aprender lo que se siente cuando alguien toma decisiones pensando solo en sí mismo». Me levanté de mi silla y me dirigí hacia mi habitación. «La visita terminó», les dije. «Tienen prohibido regresar a Villa Esperanza». Mientras se iban, escuché a Beatriz llorando y a Roberto regañándola. «Beatriz, ¿cómo pudiste ser tan estúpida? Acabas de perder una herencia millonaria por irte de vacaciones». 6 meses después, estoy viviendo en mi nueva casa. Un lugar hermoso que Elena me ayudó a encontrar, rodeada de personas que me valoran y respetan. Mi historia inspiró cambios en las regulaciones de asilos, y ahora trabajo como voluntaria ayudando a otros adultos mayores que han sido abandonados por sus familias. Beatriz perdió su trabajo, su reputación y su herencia. Roberto, la culpa por el escándalo que afectó también su carrera. Sofía se mudó conmigo y apenas habla con su madre. Mi nombre es Aurora Mendoza, tengo 73 años y aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte del abandono familiar. Mi hija pensó que podía deshacerse de mí en un asilo mientras vivía su vida de lujo, pero descubrió que abandonar a Aurora Mendoza había sido el error más caro de su vida. La lección más importante que enseñé es que las madres no son objetos desechables que se pueden abandonar cuando resultan inconvenientes. Somos mujeres con dignidad,
derechos y el poder de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro futuro y nuestro patrimonio. Esta es mi historia de una madre abandonada que no se dejó olvidar y que demostró que subestimar el amor herido de una madre puede destruir una vida entera.